querida Soledad. ¿Cómo están, divinas? Mi amorito. Gusto verlas. Después de este fin de semana espectacular, ¿cierto? ¿Qué tal la pasaron? Ay, a mí sí, yo quería que fuera más largo, la verdad, pero había que venir entre mujeres y eso me quitó las ganas del fin de semana largo para volver a hablar con ustedes. La verdad es que, como siempre les digo, necesito un día entre el domingo y el lunes. Gracias. Oigan, chicas, el tema de hoy es tan importante, sobre todo para aquellas mamitas, aquellos papitos y a las próximas mamitas, futuras mamitas. Amigas, que estamos Nos embarazadas. vamos a preparar. No, ustedes lo están deseando demasiado, amigas, pero quiero Eso llega. decirles que este tema es justo y necesario hablarlos con los niños porque el tema de la educación sexual incluye mucho respeto. Es hasta incómodo. Mire, para mí lo Puede difícil llegar que ha a sido ser. como expresarlo, pero es necesario. Y nos reta a nosotros como padres desde casa, nos reta y nos desafía de una manera impresionante, pero es que además depende de la educación sexual el desenlace de nuestras vidas, si nos ponemos a pensarlo. Entonces, Completamente. qué importante es hablarlo. Y siempre es mejor prevenir, hablarlo a tiempo, a tener que lamentar consecuencias quizás muy tempranas que no es necesario vivir. Así que usted póngase cómodo en la sala de su casa con nosotros o en su cuarto, ¿por qué no? Para poder hablar aquí en Entre Mujeres de Educación Sexual. Veamos. Hablen ustedes antes que el porno lo haga por ustedes. Hoy en día el promedio de edad que los chicos acceden al porno es a los 7 años casualmente, y la búsqueda intencional de pornografía, la promedio de edad hoy en día está en los 11 años. Y eso va por casa. O sea, yo les digo siempre a los papás que cuando hago el taller de educación sexual infantil, hablen ustedes antes que el porno lo haga por ustedes. Porque si mi hija, por ejemplo, mi hija tiene 9, y el otro día hablamos de la pornografía. Le dije, mira, ¿te acuerdas que cuando yo te hablé, cuando dos parejas, qué sé yo, perfecto? Resulta que hay gente que hace eso, pero frente a una cámara y lo sube a internet para que todo el mundo lo vea. Y se puso así, pero mamá, si es algo tan íntimo, ¿por qué hacen eso? Entonces mi hija, cuando ya vea porno, sin yo haberle dicho que el porno es malo, que aquí, que allá, solo le dije que ellos exponían su intimidad y su forma de sentir placer para que todo el mundo lo vea. Ella me dice así como, ¡qué horrible! Qué importante entonces es hablar de educación sexual y entre más temprano mejor. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo porque como todo el tiempo lo hemos visto como un tabú y preferimos decir salidas muy relajadas como a ti te trajo la cigüeña, naciste por las Aquí, axilas, ¿eso qué es? Ay, sí. no es que te dejaron en un canastigo en la puerta de la casa, es que tantas bobadas cuando al fin y al cabo la información va a llegar. Y sobre todo que empezamos a ponerle nombre o apodos a las partes del cuerpo que ya tienen por naturaleza su nombre verdadero. Yo no sé qué costumbre hay en muchas familias, en la mía también cuando yo era chiquita, de ponerle nombres, apodos o nombres de, sí, cualquier nombre a las partes que tienen ya sus nombres. Qué importante es empezar por lo primero, nombrar con el nombre correcto lo que es. Para que sepan a qué se están enfrentando, amigas. Lo que está dentro de las piernas es esto, te sirve para esto, esta es su función. Si de pronto eres niña y lo abres y no hay una protección previa, hay una consecuencia y es ser mamá, pero con claridad, Sí, ¿no? con claridad. Y otra cosa, Sole y Glow, es que no sé si a ustedes les pasó, en mi caso sí, sí de pronto en casa recibimos quizás, si acaso, porque entiendo que hay familias en las que no se toca el tema, si acaso en el colegio, que me enteré, por cierto, ahorita que ya en los colegios ni siquiera se está tocando No, el ya tema, no. para Sí. nada en lo absoluto. Pero entonces desde casa muchas veces se toca es como para prevenir el tema de abusos, todos los cuidados que las niñas tenemos que tener. Siento que a los varones, a los niños sí los dejan un poquito más como sueltos con el tema, pero queda por fuera para nosotras y para los niños, por supuesto, también. Cuando somos más chiquitos, todo el tema de, por ejemplo, los embarazos, el autoconocimiento, y todo no va reducido simplemente a la prevención de abusos. Así Dani, pero tú has por dicho, más importante que lo tú sea. has dicho algo muy importante, has mencionado los niños, que se dejan por fuera, por lo general, siempre de esas conversaciones, porque vamos directamente a las niñas. Bueno, porque tú son que las tienes hermano, ¿cómo sí, es? las que tienen el resultado del embarazo, las niñas, y por eso le hablamos a ella. Pero o del abuso. ¿quién las embaraza? Creemos, exacto, Exacto. es el niño, pero creemos que la niña es la que tenemos que proteger más, solo porque ella es la que le toca cargar Sí, con la sí, sí. criatura.
pero el niño, ¿acaso no sufre de abuso? Claro. ¿Acaso no es justo y necesario que el niño sepa que no lo pueden tocar, que cualquier adulto no puede bajarle su pantaloncito o mostrarse desnudo? O sea, todos esos cuidados y todas esas palabras que son importantes mencionarles a los niños también. Y que tiene el poder de embarazar. Claro, Sí, y que tienen el poder de depositar su huevito ahí. Yo no sé si Ya yo ustedes estoy en su también mal infancia hablando. recuerdan algún juego que claramente no nos correspondía a nosotros, pero que sí veíamos a los pelados a tener el juego de tocarse sus partes entre ellos, como Oye, de cosa que no me molestadera gusta, además. y de juego, eso también es abuso. Quien comienza un juego de ese sentido y quien lo continúa permite inicios de abuso que cualquier niño dice, pero sí, entre mis amigos nos tocábamos porque es raro que me toque otra persona. Claro. Ahí comenzamos nosotros a ver cosas que deberíamos haber planteado y conversado desde el respeto en casa y que como no lo hicimos, terminan pasando cosas que ellos nunca supieron si estaban bien o estaban mal. O por ejemplo, también pasa que siempre le decimos a las niñas, tú cuando vayas a cambiarte tienes que cerrar la puerta, no te puedes dejar ver. Pero los niños también. Aquí no es que solamente unas cosas sean para niñas, otras cosas sean para niños. Es que todos deben cuidarse, todos deben crecer con ese Y pudor. recibir la información. Y a ver, hay total. algo que hacemos o que hacen las mamás, porque yo lo he presenciado, y es que el niño tiene 3, 4 añitos y Sí. como no le ven la intimidad a sus partes, le cambian el pañal y lo cambian delante de cualquier persona. Sí. ¿Qué va llevando ese niño aquí en su cabecita? Es normal. Que él puede, exacto, que es normal él desnudarse delante de lo cualquier vea persona cualquiera. y que lo vea cualquier persona. No crea como ese pudor y cuando va creciendo se va levantando con ese pensamiento. Pero mira que con las niñas sí tenemos un poquito más de cuidado, entonces Ajá. es eso, o sea, hacer un llamado como Sí. que, oigan, en los niños también es muy importante, realmente indispensable en todos los niños y niñas la educación sexual. Y cuando es Y triste- no se discrimina. No, y cuando es triste que se ven esos casos que los niños están siendo abusados y por ser niños, como ellos no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de eso, no lo cuentan. Y Sí. crecen con eso y qué dolor, ¿no? Y lo creen y tampoco se atreven a expresarlo por vergüenza. Es que yo el otro día Exacto. escuché el caso de un señor ya adulto contando lo que le había pasado cuando era el niño, cuando fue niño, y que en ese momento, cuando él lo contó un par de años después, fue motivo de risa Sí. y de burla y de mamadera de gallo en su familia, con sus Lo primero que le papás. dicen es, ¿eres homosexual entonces? Sí, Porque o sea, porque él abusaron fue de ti. tocado, él fue abusado realmente por una mujer mayor que él era un niño y la mujer mayor abusó de él, es la realidad. Pero en el momento cuando él se atrevió a contarlo, él no recibió ningún tipo de apoyo o soporte que normalmente recibiría una persona que acaba de ser abusada. Todo lo contrario, fue burlado. Claro, yo tenía, fue no, llevado- tú tenías que aprovechar, a ti tenía que gustarte. Imagínate. No te gustó. Tú eres fue una- bobo, La una vida- mujer, y ahí una comienza la y la cultura mayor. machista, entonces él ahora de adulto echa para atrás y tiene un montón de traumas encima 100%. porque realmente nadie le brindó un soporte, De acuerdo. nadie le ayudó a gestionar lo que él estuvo sintiendo en ese momento, cómo sufrió la víctima que fue. Ujú. Oye, Entonces hoy de adulto es que él apenas aterriza y entiende que fue víctima de una violación De acuerdo. y está empezando a trabajarlo porque ya una vez asumido el trauma, lo único que le queda a él es Pero trabajarlo. lo que llevamos de este inicio de conversación es que es un tema que sí o sí debe comenzar en casa y que sí o sí debe comenzar en una conversación temprana con los niños pequeños. A nosotros no nos tocó sino ver por ahí que escuchábamos que las mamás lanzaban ciertas indirectas, pero primos nunca mayores. información clara, exacto, los primos mayores, quizás los amigos más mayorcitos y personas por ahí, pero la juventud de ahora y la niñez de ahora, sumado a que los papás no conversan de esto claramente y con respeto, lo hacen a través de las redes sociales. Hay algunas mamás que lo hablan con libertad porque entendieron que no son mamás convencionales y que si hay que tocar los temas, pues con quién más que con la mamá. Es por eso que a esta conversación se suma una cuarta mujer para hablar de educación sexual y ella es Diana Comas, comunicadora social. Bienvenida, Diana. hola, hola, Diana, hermosa, ¿cómo bienvenida. estás? Mua, bienvenida, entre ¿Cómo mujeres. estás? Bienvenida, Mi amor, Diana. bienvenida. Hola. Ponte muy cómoda por acá, por favor. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. feliz. Cuéntanos tu experiencia con la educación sexual. ¿Cómo fue que recibiste esa educación y ahora cómo la estás brindando? Es un tema complicado que ha venido cambiando con los años. Ahora las estaba escuchando y recuerdo, antes de comenzar hablar sobre ese cambio,
de un juego que seguramente, no sé si ya en esta época ustedes lo han jugado, pero cuando yo estaba niña, tengo 41 años de edad, recuerdo que jugábamos al escondite americano. Ah, sí, claro. por supuesto que Si jugué se al encontraban, escondite había americano. besito. Había besito y había incluso hasta toqueteo en esa época. Y La seguramente, botellita. bueno, ese no lo recuerdo yo, pero Sí, sí ese sí recuerdo. lo recuerdo. Sí, la botellita, La entonces el botella, besito, pico la verdad o- te atreves. Todo eso. Entonces eran maneras, de una manera u otra, de tener acercamientos y que eran permitidos porque, están jugando entre primitos, al escondido americano, están jugando entre los amiguitos del barrio, en la cuadra, y se permitía eso, se escondían y ahí en el momentico era donde comenzaban incluso a explorar con besos o con tocamientos la sexualidad. ¿Cómo cambió todo esto? Pues bueno, como les decía, tengo 41 años, yo creo que soy mayor que ustedes, pero que en ese momento, cuando estaba aprendiendo, estaba descubriendo mi sexualidad o estaba aprendiendo de qué se trataba todo esto, era un tabú. Incluso todavía se mantiene ese tema, pero en la familia era un tema que no se tocaba, que se abordaba incluso en los pasillos de la casa. Yo crecí en una familia de primas, crecimos hermanas, mujeres, primas, mujeres, o sea, todas éramos mujeres y nos protegían tanto de tal manera que incluso el tema lo evitaban, no sé, como para tener ahí una barrera, una distancia sobre qué era la sexualidad o cómo perder la virginidad o cómo cuidarnos incluso con métodos anticonceptivos. Entonces era un tema complicado. De hecho, hace poco, cuando recibí la invitación para el programa, hablaba con mi familia y en el grupo de la familia abrí como el debate y la pregunta allí entre todos sobre... ¿Recuerdan ustedes cómo era el tema, cómo lo abordábamos nosotros en casa? E incluso mi mamá, mi tía, todos comenzaron como a recordar que era un tema que se trataba como con guantes de seda. Mis primas decían, no, aquí no se hablaba de eso. Lo máximo que podía decir mi mamá era, cuidado, vas a salir con tus patas de banco, por ejemplo. Con tu domingo 7. Con tu domingo 7. Como si todo se resumiera a un embarazo y ya. Exacto. A un ¿Y embarazo. cómo llegó ese embarazo? Naciste por aquí, mija. Sí, sí, sí. Te trajeron en un saco. En una bueno, tantas ideas. canastica. Tal cual. Entonces, eran como maneras de explicar la sexualidad, pero que se resumía en que no salían preñada a la hija, por ejemplo, Sí. que un embarazo estando en el colegio a temprana edad era lo peor. Pero la sexualidad hoy día, y siempre ha sido así, pero hoy día ya se está abordando desde otras miradas. Claro. Como mamá, soy mamá de 2 hijos, uno de 14 años en plena adolescencia. Hombres los dos. Hombres los dos Wow. y el otro tiene 7 añitos de edad. Entonces, abordar la sexualidad no solamente se resume, en el caso este, que son varones, se resume no solamente en hablar de embarazos no deseados, sino también de cuidado, de protección por enfermedades e incluso de cuidado por no ser víctimas de abuso sexual, por Correcto, ejemplo. claro. Entonces la sexualidad ya es un panorama y un abanico mucho más amplio de lo que nosotros creíamos cuando éramos niños, que solamente hablar de sexo era hablar de las partes íntimas, Así que es. incluso le ponían los nombrecitos que mencionaban ahorita, claro. la florecita, el pipí, Total, sí, no lo llamábamos por el nombre propio. Qué bueno que una madre de hombres Sí, sea la que y nos de cuente esa esta edad tan experiencia. importante. Total. Pero entre sí. otras cosas, vale la pena también traer a esta conversación de 4 mujeres y de las que están en casa a una quinta mujer en Entre Mujeres, porque vale la pena esa mirada profesional desde una sexóloga y también una mamá, que finalmente terminan todos estos elementos ligados para que nosotros hoy podamos hablar de educación sexual. Así que le doy la más cordial bienvenida a Nereida Latrador. Bienvenida. Doc, sí, la escuchamos Súper perfecto y bien. bienvenida a Entre Mujeres, porque sé que usted también estaba escuchando atentamente esta conversación que teníamos por aquí. Totalmente. En primer lugar, me dieron la impresión, ustedes 3 chicas, de que saben bastante de sexología, de educación sexual. Estoy sorprendida. Se hace lo que se puede. Bueno, ahora con el internet hoy día todo es más fácil. Sí. Sí, y luego cuando llega la invitada, pues yo me sonreía porque ella en 2 ocasiones dijo, bueno, yo tengo 41 años, creo que soy mayor que ustedes, y yo soy mayor aún que todas ustedes, que ustedes 4. Y bueno, la educación sexual mía fue en una asignatura que se llamaba Comportamiento y Salud, que teníamos que esperar hasta los 2 últimos años de bachillerato para que nos hablaran de la parte biológica del aparato reproductivo y por encimita algo de infecciones de transmisión sexual, pero no nos hablaban de más nada. Bueno, hemos avanzado, sabemos que desde que se implementó la ley de educación sexual en Colombia,
de obligatoriedad inicialmente en todas las escuelas y colegios del país, se empezó a hablar del tema y de hecho yo fui una de las que hizo mucha educación sexual en los departamentos del Cesar y La Guajira en esa época. Y luego cuando vine a Bogotá con Profamilia, bueno, trabajamos muchos años. La educación sexual, sin embargo, es una tarea que todavía sigue pendiente en las instituciones educativas y en los hogares, porque cuando ustedes, chicas, hablaban de las mamás, y bueno, vamos a invitar a una cuarta mamá y vamos a invitar a una quinta mamá, lastimosamente, y de verdad yo considero que es triste porque no ha cambiado el panorama. Si ustedes le preguntan o si nosotros les preguntamos a los chicos de colegio en este momento, si hablan de sexo en sus casas, a los que dicen que sí, luego les preguntamos, ¿y con quién hablas de sexo? ¿Con quién tienes más confianza? Y casi todos van a decir que con la mamá. Ni siquiera los varones nombran al papá. Es decir, los papás siguen siendo los grandes ausentes de la educación sexual en los hogares. Entonces ese es como el panorama inicial que quise mostrarles y bueno, y no antes darle las gracias por esta invitación. Me encanta, Doc, porque de alguna manera necesitábamos esa mirada también profesional que nos diga, oigan, hay que hablarlo en casa y qué bonito sería que eso no fuera un solo tema de mamás, sino que fuera un tema de familia. Porque yo siento que finalmente estamos abogando las mamás porque esto sea un equipo y que no todas las cargas, además de las muchas que tenemos, recaigan siempre sobre nosotras, sino que los papás también tengan parte activa, así como quizás ellos pueden decir, además de ser sus hijos y ser muy proveedores y ser también quienes acompañan el proceso de crianza, pues también toquen estos temas de interés porque son los primeros en decir, ay, mira, en esta sociedad machista en la que sobre todo vivimos en el Caribe, pero ay, para hablarle a la peladita, pero tú no sé qué, y empujarlos a cosas que quizás ellos ni siquiera se sienten preparados de hacer. No, Glow, y ¿saben qué? Glow, Doc y niñas, hay un tema y es esos padres que son un poco más machos y creo que por generaciones se adopta esa cultura. Y ese niño ya está cumpliendo 14, 15 años y está en su plena etapa de desarrollo. Y de pronto el niño no ha tenido ese proceso con una niña que es completamente natural porque todavía no están en los tiempos. Y el padre obliga a ese niño a ir a estos sitios, a estos prostíbulos, porque el niño necesita convertirse en un macho, en un varón. Y lo obliga a perder esa virginidad que para ellos le atormenta tanto, porque que el niño tenga 15 años y no haya estado con una mujer es sinónimo de que está dudando de su sexualidad o de su género, exacto, de su hombría, y los obligan a tener este tipo de actos. ¿Cómo lo llamamos allí? No, y lo peor es que es capaz de un padre llevar a su hijo a que pierda la virginidad, pero ni siquiera hace el trabajo previo que debería hacer acerca de toda la información que necesita ese niño para tomar una decisión tan importante como perder la virginidad. No, y cuando yo les preguntaba que cómo lo tomábamos allí es cómo después ese niño recibe eso. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Es un momento que de verdad él quiso vivir de esa manera? ¿Es algo que lo deja marcado a él para toda su vida? Sí. Son cuestionamientos que nos tenemos que hacer. Sí. Sí, yo les puedo responder, yo te puedo responder esa inquietud ya viendo a los adultos cuando llegan a la consulta de sexología. Si bien sabemos que la eyaculación precoz, que es el problema que más aqueja a los hombres jóvenes, no deriva de la masturbación, porque eso es un mito y hay que aclararlo, pero sí se sabe que cuando los jóvenes, los adolescentes, son inducidos a sexualizarse pronto o a incurrir en determinadas iniciaciones sexuales en medio del miedo, de la ansiedad, de la presión social y de la culpa, sí tienden a presentar problemas sexuales cuando ya ejerzan su vida sexual adulta. Esa es como la primera consecuencia que ocurre con esa sexualización precoz de nuestros chicos en esos ambientes machistas en que son presionados especialmente por sus padres. Me encanta escuchar esto, Doc, porque cuando uno cuestiona, por decirlo de alguna manera, directo a los papás, ellos van a decir, pero yo también aprendí así, a mí no me pasó nada, mírame, normalito que estoy. Si fuera tan normal las conductas, pues justamente él no las repitiera porque entendiera que no es el espacio correcto ni el indicado para poder reconocer a su hijo como un hombre, como un macho. Pero a propósito de esto también, yo recuerdo cuando a mí me daban educación sexual en el colegio,
tengo recuerdos bastante latentes de que unas mamás estaban muy de acuerdo y otros papás estaban muy en desacuerdo que se tocaran esos temas porque no los querían tocar ni en el colegio, ni en casa, ni en ninguna parte. Era un tema 100% silenciado dentro de esa familia. Pues justamente gracias a los colegas de Blue Radio vamos a compartir este video en el que le preguntaron a los papás colombianos, ¿usted está de acuerdo con que los niños vean educación sexual y qué temas deben tocar allí? Pues ustedes mírenlo. Bueno, la encuesta efectivamente nos dio unos resultados pues bastante positivos, en tanto muestran que los papás y mamás en el país, esto es una muestra representativa de papás y mamás en el país, sí está de acuerdo con que se le dé educación sexual a sus hijos en los colegios. Ahora, precisamente teníamos la misma pregunta que mencionas de, bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Entonces lo que hicimos fue hacer un listado de 13 temas y preguntarles a los papás y mamás si estarían dispuestos o si les parece bien que esos temas específicos se enseñen. De esos 13 temas, todos estuvieron por encima del 50% y 10 de ellos por encima del 90%, incluyendo prevención de enfermedades de infecciones de transmisión sexual, prevención de embarazos no deseados, salud productiva, prevención de aprender a reconocer y prevenir la violencia de género, e incluso preguntamos por temas LGBT, por temas de diversidad sexual y de género, y el 86% dijo que estaba de acuerdo con que eso se enseñe también, haga parte del currículo, y también, por ejemplo, que se hablara de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, un 78%, y el tema más bajito de todos, con un 58%, fue el de placer y erotismo. Ahí es cuando papás y mamás no están tan de acuerdo, pero igual más de la mitad sí lo están. Me queda la duda porque es que yo sé que son temas difíciles, pero es que son temas difíciles porque tenemos años no tocándolos. Entonces, de repente, yo sé que termina siendo completamente un reto tener que hablar de placer y erotismo con los niños, pero uno se pone a pensar, o sea, usted como papá se ha puesto a pensar, si usted no le da la información, ¿quién se la da a sus Total, hijos? o sea, yo voy a preferir que se la dé a alguien desconocido. Total, Y de qué forma se la va a dar y cómo lo va a tocar. Y es un tema que merece tanto tacto y tanto cuidado. Yo estoy de acuerdo con que por encima de mí sea un maestro que le enseñe un hombre varón a mi niña acerca de educación sexual, que estamos pensando padres. Yo creo que el solo hecho de nosotros asumir el rol de padres, de convertirnos en padres, ya nos exige educarnos también. Completamente. Y si no sabemos, no tenemos las herramientas, porque tampoco nos hicieron esa inducción a la educación sexual en casa, en mi caso sí, pero en el colegio. Entonces, ¿qué nos queda? Buscar ayuda, buscar un profesional, ayuda en libros, ayuda en internet, buscar profesionales cercanos que nos puedan dar una orientación adecuada para así mismo nosotros darle ese acompañamiento importantísimo, indispensable a nuestros hijos, porque ya lo decíamos, define totalmente el rumbo de nuestra vida, nuestra 100%. educación sexual. O sea, el tema de procrear está incluido y eso lo define todo y cambia todo el rumbo. Y por otro lado, también estaba pensando, Glow, ¿por qué será que a los papás les incomoda que en los colegios no haya esta clase de educación? Entiendo y preferiría yo también que en los colegios se diera, pero si no, no significa que porque estén en el colegio educándolos, yo no lo voy a hacer en casa. No, Es y que es que ese es el antes que problema, lo que den es en el más colegio, fácil. yo lo tengo que dar en mi Es que es más casa. fácil lavarnos las manos y decir, ay, qué pena que se encarguen de educarlo en el colegio cuando la primera educación es de casa. No, la responsabilidad es Y mía. ahorita que hablábamos con Diana, recordábamos lo que pasaba antes en los pueblos. Ay, sí. Así es. Mire, es que antes de hablar de que evadimos la responsabilidad, muchas veces muchos padres prefieren hacerse de la vista gorda y pensar, bueno, que en el colegio la orientadora o la psicóloga o alguien les diga algo, se hacen los locos y evaden esa responsabilidad. Pero sí, veníamos hablando ahorita sobre esa primera experiencia sexual y que algunos padres acuden a llevar a los hijos a un prostíbulo, a las chicas malas, como les llaman, pero también en las zonas rurales acuden incluso a las burras, por ejemplo, a la Animales, zoofilia, claro. a los animales. Entonces, Que los es un come tema burra. que sobre todo en la región Caribe está muy arraigado, como todo ese concepto de creer que la primera experiencia puede ser utilizando un animal.
y es algo que se ha mantenido durante años y que aunque queramos taparnos los ojos, lo siguen haciendo. Correcto. Y es preocupante porque no sé si por desconocimiento o por falta de educación sexual propiamente, siguen ocurriendo este tipo de casos y que además se puede ver derivado en enfermedades sexuales. Completamente de acuerdo. completamente. Además que finalmente venimos trayendo como esa carga y ese legado cultural que nos hace creer ver que eso estaba bien y que porque lo hacían desde los abuelos de los abuelos, entonces está bien que nosotros continuemos con esas cosas, pero también es comenzar a pensar qué debemos hacer nosotros si en la actualidad aún seguimos haciendo las cosas de antes. Algunas cosas vale la pena hacerlas en tradición y otras de verdad ponernos con cabeza fría a pensar qué está bien hablar de educación sexual y más allá de eso, cómo esos pelados finalmente lo van a llevar a la práctica, porque ahí no van a estar con nosotros seguramente, van a estar con nosotros en la conversación previa y si perdemos el tiempo o no lo hacemos, ¿qué días? Nosotros estábamos viendo en Netflix, hay una serie muy conocida a nivel mundial que se llama Sex Education, justamente educación sexual. Y yo me acuerdo que cuando yo la estaba viendo con mi esposo, él era el primero como, no, pero esto ya está como muy exagerado. Pero ya hablar de esto o ver que esto pasa en los colegios, porque todo se da alrededor de un colegio, de una escuela, esto es mucho. Y le decía, ¿esto es mucho para quién? Esto es mucho, pero porque ya tú no estás en el colegio, ya tú no estás viviendo. Y aquí en este momento me encantaría preguntarle, Doc, ¿por qué nosotros creemos o vemos la educación sexual a través de lo que nosotros seríamos capaces o no capaces de hacer y no nos damos cuenta que en el mundo exterior al que se exponen nuestros hijos, sí o sí va a llegar la información? Bueno, porque sigue siendo un tema tabú, ¿ya? Un tema que es reprimido y que lo autocensuramos. O sea, cuando tú estabas poniendo el ejemplo de tu esposo, yo recuerdo hace algunos años en Valledupar surgió una polémica porque unos chicos de primer grado de bachillerato, de grado sexto, uno de ellos le mandó una nota a la profesora de ética donde le decía, profe, ¿cuántos huecos tiene la mujer? Wow. Y la profesora, que no había sido educada nunca en sexualidad, eso se espantó, se escandalizó. Y recuerdo que cuando me llamaron para yo hablar con los padres de familia, que también estaban asustados, yo les decía, seguramente ni ustedes conocen la anatomía de los órganos genitales femeninos y masculinos, mientras que sus hijos de 10, de 11 y de 12 años ya se están haciendo las preguntas y educándose con los compañeros o con la pornografía. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos qué tan tabú es el tema sexual para mí como papá, como mamá, como abuela, como docente. ¿Qué tanto me autocensuro? Y de hecho ahí vamos a encontrar la primera respuesta de por qué nos cuesta trabajo hablar de estos temas sexuales con los pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes. Porque mientras sigamos mirando el sexo como un tema misterioso, vergonzoso, culposo, dañino incluso en el caso de las mujeres, ustedes al comienzo decían que a las mujeres generalmente la educación sexual es no te embaraces, pero no nos dicen más nada. De esa manera, pues nosotros no vamos a poder hablar abiertamente con nuestros hijos y con nuestras hijas porque seguimos censurándolo y seguimos viéndolo como algo misterioso. Pero ¿qué sería entonces eso de lo primero que hay que hablar? ¿Cuál sería ese primer tema? Eso me lo responde, por favor, después de esta pausa comercial. Listo.
Hoy en Entre Mujeres estamos hablando de educación sexual. Eso que parece muy claro y palabras que hemos escuchado desde nuestra niñez, pero que realmente a fondo los temas no somos capaces de hablar o conversar con nuestros hijos, aquellos que están apenas descubriendo el mundo, que sin duda tienen ganas de aprender, pero somos tan temerosos y todavía tenemos ese tema tan tabú, que cuando lo llevamos a ver, quizás entonces la niña salió embarazada, el niño fue abusado, y así han pasado miles de cosas que terminamos nosotros pudiendo evitar desde una conversación temprana. Para eso también estábamos ahorita dejando sobre la mesa una pregunta para la doctora, y es, Doc, ¿cuál sería el ideal del primer tema con el que podríamos comenzar a romper el hielo para hablar de educación sexual? Bueno, yo diría que no es un tema, son varios temas porque la sexualidad humana es bastante amplia e integral. Y también es importante hacer esta anotación antes de responderte. La educación sexual se debe brindar de acuerdo a la edad y a la etapa de desarrollo en la que esté pasando el niño, la niña o el adolescente. No es lo mismo hablarle de embarazo a un niño de 7 años que a un adolescente de 14 o 15 años, ¿ya? Ahora, ¿cuáles temas deberían ser los primeros? Definitivamente hay dos. Lo que es el afecto, el amor, el autocuidado. Es decir, el niño cuando empieza a relacionarse con sus padres, con sus hermanitos, con la familia, luego con el entorno, en el jardín, el niño debe aprender a expresar sus emociones, sus sentimientos, los afectos que forman parte de la sexualidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que es el respeto, tanto el autorrespeto como el respeto a los demás. Porque con estas tasas tan altas de abuso sexual infantil, tenemos que empezar a hablarle a los pequeñitos de la prevención del abuso, cómo cuidar su cuerpo, cómo respetar el cuerpo de los otros y de las otras. Recordemos que en la primera etapa infantil ellos están en la etapa de exploración de los juegos sexuales infantiles, en que de pronto el niño le alza la faldita a la niña para ver qué tiene debajo, o quieren jugar al papá y a la mamá. Y si bien estos juegos no se consideran juegos inadecuados ni pervertidos, pero sí desde esos momentos hay que empezar a hablarles del respeto y la prevención del abuso sexual. Entonces creo yo que son como los dos primeros temas que hay que tocar, pero por supuesto hay que también tener en cuenta el contexto. A un niño o niña de una zona rural es posible que le toquemos unos temas diferentes al niño que está en la gran ciudad o incluso en diferentes contextos sociales, una etnia indígena, etcétera. Entonces, por eso es importante que los padres de familia, junto con los docentes y las directivas de colegio, se sienten a elaborar esos proyectos de educación sexual e incorporarlos en los programas educativos de cada institución para que tengan en cuenta todos estas aristas que hay que mirar para hacer unos adecuados programas de educación sexual. Completamente de acuerdo. De hecho, ahorita lo que usted decía, Doc, hay que hacerlo en los colegios, pero yo creo que principalmente hay que hacerlo en casa. No hay manera de que el niño esté abierto a una conversación de afecto si el afecto y el respeto en casa nunca estuvo. Y entonces llega al colegio a descubrir cosas que nosotros decimos, pero ¿qué pasó en casa? Que el niño está permitiendo esto, que el niño no dijo nada, que el niño cayó. No, o llega directamente del colegio a casa, pero no a hablar con el padre, porque no siente la confianza de hablar con ese tema con el padre, sino directamente a internet. Y es que todo y allá se encuentra con un mundo de infinito. Todo lo que no le enseñemos nosotros, ni el colegio, se lo va a enseñar el mundo. Y no de la manera que nosotros como padres quisiéramos. Por eso es que realmente hay que esmerarnos y con intencionalidad realmente dedicarle el tiempo, determinación, con la asesoría que necesitemos, con la ayuda extra, con los recursos que nosotros necesitemos, buscarlos y realmente provocar esos momentos, porque nosotros somos los adultos los que tenemos realmente que provocar esos encuentros, esas conversaciones, generar esa interacción con nuestros hijos y educarlos. Y ahorita estábamos hablando, chicas, que me parece súper importante resaltar, de que a veces sexualizamos a los niños desde que son muy chiquiticos, en casa. Tú nos contabas una experiencia ahorita. ¿Qué pasa cuando los chiquitos están en la casa y les empezamos a poner reggaetón? Cuando a los chiquitos los empezamos a vestir como si fueran adultos, a los niñitos
que los queremos hacer ver Sí. como los adultos, ay, dale un besito a la nena, empezamos a sexualizarlos. ¿Qué Sí. opinas de esto? Pues es un tema complicado, venimos como de una sociedad machista que ha ido cambiando a pasos agigantados, pero sin duda cuando el niño está pequeño, lo primero que muchos padres quieren es que ya hable de que tiene noviecita. Cuando está en el jardín, mi novia es esta, tengo 3 novias y eso, Lo wow, aplauden. aplausos porque el niño tiene 3 novias. Las niñas suenan, no tiene que ver con el género musical, pero sí tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como padres de permitir que nuestra hija pequeñita aparezca en redes sociales con movimientos que de pronto son inapropiados porque sabemos a lo que se pueden exponer pues al hacerlo realmente. Y no es tener una mente cerrada y tradicionalista, sino más bien coherente con lo que se vive en nuestra realidad y sobre todo en lo que se mueve en las redes sociales, que si bien es un abanico muy amplio de posibilidades para que los niños, los jóvenes accedan a información que les va a ser útil, también hay basura en Internet. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí como filtros. No se trata solamente de poner claves para que no accedan a canales o a cualquier herramienta digital, sino más bien nosotros ser como esa guía para que ellos cuando accedan allí sepan qué hacer. Ven un video musical con una gran artista tirada en el piso y moviendo las caderas y el trasero, pues bueno, para ellos puede ser un referente maravilloso si nosotros como padres aplaudimos eso para la niña. O si como padres decimos, no, es que el niño tiene 3 novias, ese pelado va a ser, mejor dicho, No, y que no un lo tienes- tumbalocas. Y no, que no lo tienes que satanizar si la niña de pronto está bailando, se está moviendo de tal manera, pero es que es de acuerdo a la edad. Correcto. Una niña de Así 5 es. años no tiene por qué estar haciendo el pase de ningún artista allá en el piso. Total. O sea, no tiene por qué estar bailando reggaetón de una forma y mucho menos madres, padres, no lo tenemos que llevar a las redes sociales porque allí hay una cantidad de gente, hay millones de personas que no sabemos qué está atravesando por la mente y la cabecita de esas personas y pueden hasta hacer una persecución a nuestros niños. Es cuando tú ves estos casos que estos adultos le escriben a las redes sociales de los niños y que se crea, como no hay una previa conversación acerca de sexualidad o métodos de prevención para que estas personas maliciosas no lleguen a las redes de nuestros niños, encuentran respuesta y es cuando se crean estas conversaciones de un adulto y una niña y quién sabe Dios a dónde va a parar. Pero algo, niñas, que hablábamos ahorita y es, y me recuerda algo y digo, ¿será que nosotros en la época de antes, o nosotros no, porque obviamente yo no vivía, cuando no se hablaba de sexualidad, era ese el detonante para que tantas niñas salieran embarazadas a tan temprana edad? Amiga, yo creo que eso es sin duda un tema de casa, porque quizás a nuestros papás tampoco les hablaban de sexualidad y no por eso ellos iban a perder su vida. Al contrario, sí se casaban muy jóvenes, pero se casaban, conformaban un hogar, no estaban como dándole hijos a cualquiera ni estando por la calle haciendo cosas que no debían. Yo creo que es un tema de casa. Porque aunque no les hablaban quizás de educación sexual, quizás sí les hablaban de respeto, de darse valor, de amor propio, de autoestima, de otras cosas que también terminan muy ligadas a la sexualidad. Y por ejemplo, otra cosa que yo me preguntaba ahora que mi hija Fiorella estaba a punto de desarrollarse, yo decía, ¿cuándo debo entonces yo llevar a mi hija a que comience a pensar en métodos de planificación? Listo, yo tuve otras conversaciones con ella, entonces es cuando ella se desarrolle, es cuando. ¿Cuáles son esos métodos de anticonceptivos o esos métodos que ellos deben conocer? ¿Y Quizás, en qué momento? ¿Y en qué momento? Pues justamente eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles serían los métodos recomendados para una persona adolescente como método anticonceptivo? Siempre vamos a optar por métodos de larga duración que no dependan de ellas. Que no es que se le olvidó la pastilla, que ya Ok. no se cambió el parche, que no compró, no sé, las inyecciones, para que tú te garantices que realmente vas a tener un uso adecuado de ese método. Porque una cosa es que yo lo recete y otra cosa es que ella se lo tome. Entonces tenemos la preferencia siempre a este tipo de métodos de larga duración, que es el implante subdérmico, que habitualmente la gente le dice el chip, los dispositivos intrauterinos, ya sea el de cobre, los hormonales y toda la variedad, que también se pueden utilizar con toda seguridad, porque otro de los mitos es que si no has tenido hijos no puede usar dispositivo. No, por supuesto que lo puede utilizar con altas eficacias anticonceptivas y ella no se le puede olvidar su DIU, ¿no? O sea, el día que va a Sí, tener pues ya lo relaciones traes no se le va a olvidar. Entonces serían el implante y los dispositivos, que son los que son de larga duración, con eficacia anticonceptiva muy alta y que únicamente literal, o sea, tiene que ir a que se lo pongas. Me encantaría que este tema de conversación que estamos teniendo hoy junto a esos videos que están apoyando la conversación
sean como ese estímulo para ustedes para comenzar a hacerlo en casa y, por ejemplo, ese tema tan importante como los métodos anticonceptivos, además de conversarlos, realmente lo primero que hagan sea asistir a la EPS, al ginecólogo, y que sea él el que busque la manera, digamos, oportuna y perfecta de hacerlo con su hijo, porque cada ser humano es diferente y mucho más si está en crecimiento como una niña que se acaba de desarrollar o que está comenzando su adolescencia y su etapa temprana de la sexualidad. Ojo que esto no es como que, ay, yo que soy adulta y tengo 35 tomo tal cosa, entonces voy a darle las mismas a mis hijos. Mucho cuidado con Glow, eso. mira lo que estábamos comentando aquí, que hay madres que son señaladas, o sí madres, porque son las madres realmente las que casi siempre nos llevan al ginecólogo a las mujeres. Son señaladas porque entonces a temprana edad o cuando la ginecóloga lo consideró o cuando la niña, según su dinámica de vida, lo requiere, empieza a tomar anticonceptivos. Entonces esa mamá es libertina porque le está dando anticonceptivos. La estás impulsando a que inicie su vida tenemos una sexual. doble moral ahí. Doble moral. Ay, pero Doc, usted más que nadie sería la primera para decirnos justamente y complementar este tema de los métodos anticonceptivos a esas edades tempranas. Agregar a este video, pues también enseñarle de métodos anticonceptivos a los chicos, porque es que mire que todavía en muchos colegios vemos que separan a las niñas cuando van a hablar de la menstruación, de los métodos anticonceptivos, y a los varones escasamente les hablan del condón. Y hoy en día vemos adultos que les preguntamos ¿con qué planifica? Responden, no, es que la que planifica es ella. Sí, pero ¿con qué planifica ella? Ay, yo no sé, tengo que preguntarle, siendo que esta es una responsabilidad de ambos. Entonces, es importante cuando hablamos de planificación, también involucrar el uso del preservativo, porque además es el único método que protege contra embarazo y contra infecciones de transmisión sexual. Los demás métodos no van. Y hacerlo desde antes de que inicien su vida sexual. Cuando la inician, por estadísticas sabemos que entre los 11 y 14 años los chicos y las chicas están iniciando. Muchas veces los papás me preguntan, doctora, mi hijo tiene 14 años, ¿será que le hablo del condón? No, si es que usted está demorando, tiene que hacerlo apenas que comiencen los cambios de la pubertad, cuando ya ellos empiezan a desarrollar sus caracteres sexuales secundarios, cuando empiezan a sentir placer, cuando empiezan a enamorarse. En ese momento ya uno debe haber iniciado esos temas a los chicos, llevarlos, como decía una de ustedes, al médico, al EPS, a cualquier institución de servicios amigables para adolescentes, para que estén preparados cuando empiecen ya a ejercer su vida sexual. Así es, Doc. De hecho, pues ya nuestros televidentes están justamente activos viendo cómo hablar de educación sexual y tenemos a Sebastián desde Barranquilla que quiere hacer una pregunta a usted. Sebastián, bienvenido a Entre Mujeres. Buenas tardes, de paso para felicitarlos por este excelente programa. Ay, mi pregunta va dirigida hacia la doctora. Yo tengo 2 hijas que ya están cumpliendo la mayoría de edad. Quiero saber cómo llegar a ellas y decir, yo sé que cada día empiezan a experimentar las relaciones sexuales con su pareja. ¿Cómo hago para llegar a ellas, recomendarles cómo se pueden cuidar, qué tipo de métodos pueden usar? Qué lindo, mi papá. Me encanta que un papá esté haciendo esta pregunta, de verdad, muy bonito. Lo que no escuché bien es qué edad tienen, ¿ustedes me pueden ayudar, chicas? Ahí está 18 Sebastián. años. 18. Ya tiene unos 18 años. Ok, bueno, hay que apurarle lo que acabamos de hablar, porque desde mucho antes había que hablarlo, pero nunca es tarde para hacerlo, para corregir el rumbo. Yo pienso que lo importante es llevarlas a un médico o a una médica, definitivamente, porque si uno no es profesional de la salud y no conoce estos temas, como se decía hace unos minutos, de pronto va a estar uno recomendando un método de planificación que no es apto para ella. Recordemos que toda mujer, sea adolescente, sea joven, debe tener una valoración médica, porque de acuerdo a muchos elementos biológicos es cuando uno recomienda un método de planificación inyectable, hormonal, no hormonal, etcétera. Entonces, mi recomendación es que tú les puedes brindar el apoyo para que vayan a su médico
y ya el médico pues determinará qué método de planificación es el más conveniente para ellas. Perfecto. Y no habrá una contraindicación de esas inyecciones para crear hormonas, para engordar, porque ya se cuida mucho. Todos los métodos anticonceptivos, al igual que todos los fármacos que entran a nuestro cuerpo, tienen contraindicaciones y por eso es necesario que se lo recomiende un médico y no ir a la farmacia, a la mejor amiga. Entonces, esto ya determinará qué método de planificación van a necesitar, pero sin miedo. De hecho, mire, recordemos algo que no se ha hablado, la educación sexual también sirve para enseñarles a los niños y a los jóvenes sobre los derechos sexuales y reproductivos, que son parte de los derechos humanos. Y parte de esos derechos reproductivos es que todas las personas tengan acceso pronto, oportuno, científico a la educación sexual y a los métodos de planificación familiar. Así que ahí estás ejerciendo dos derechos y por eso te felicito. Qué divino, la verdad queremos felicitarte también, Sebastián, primero por el valor de ser papá y tomar la batuta en esto tan importante para tus hijas, que finalmente los ayuda también a planificar ellas su futuro, lo que están pensando como proyecto de vida. Y dos, porque normalmente lo acabamos de decir, son temas que tocamos las mamás porque nos sentimos también más protectoras, como si tuviéramos solo esa responsabilidad, y estábamos hablando también de ser coequiperos en este camino. Pero otra cosa que decía la doctora y que conversábamos también hace un minuto, Sebastián, era que justamente vale la pena hacerlo a través de los médicos, porque lo que me sirve a mí quizás no es lo mismo que le sirva a Daniela, no es lo mismo que le sirva a Soledad, y es justamente porque cada cuerpo es diferente y requiere otras cosas. Lo ideal es que la acompañe, saca una cita a su EPS, a su médico, y ahí hagan el proceso que por derecho, como lo ha dicho la doctora, lo tiene ahí 100% garantizado. Chicas, otro tema que me encantaría traer a la conversación es que, bueno, ya hablamos de qué temas tocar para poder empezar a hablar de educación sexual. También tocamos el tema de métodos anticonceptivos, pero no hemos tocado un tema muy importante y es las conversaciones que se tienen fuera de casa. Cuando conversábamos acerca de las novelas que daban en nuestro tiempo, porque tú hablabas ahorita de las series recientes, pero ¿recuerdas esas novelas que puntualmente, voy a decir el nombre, Sin tetas o Sin senos no hay paraíso? No, Sin tetas no hay paraíso, y luego sacaron en su segunda versión Sin tetas, Sin senos sí hay paraíso. Correcto. Ya el nombre directamente sexual, ya decir sin teta ya era algo que te prohibían los papás en ese momento, no te dejaban ver esa serie o esa telenovela porque era muy fuerte. Pero tenía un trasfondo tan interesante, y es cómo las mujeres o las niñas a corta edad después del colegio salían a sexualizarse, y por otro lado te mostraban como lo que sucedía o la consecuencia que traía ese acto. Eso a mí me parecía tan importante, pero era algo que por solo tener la connotación de ese nombre tan fuerte, los padres ya te satanizaban. No, y que realmente era una producción que no estaba dirigida a niños, pero los niños en casa, los papás muchas veces no tenemos esos cuidados como para decir, bueno, a esta hora no puedo poner esta novela porque mi hijo está aquí, mi hija está aquí, ella no está preparada para ver este tipo de contenido, sino que lo dejamos como que, ay, no pasa nada, ella no está parándole bolas a eso, y los niños están escuchando. Sí, están parándole bolas a todo. Entonces, el niño o la niña absorbiendo toda esa información que no sabe ni siquiera cómo gestionar, y añadiéndole a esto desconocimiento total y falta de información por parte de sus padres. El niño queda perdido, empieza a absorber de donde puede la información que quiere, empezar a conversar con los amiguitos por la curiosidad, por una cosa, la otra, las circunstancias, y bueno, cuando venimos a ver es que ya ese niño está súper informado, mal informado, o ya ha tenido algún abuso tristemente, o ya ha sido alguna víctima, o ya llegó algún embarazo indeseado, o tristemente, y libro a todos los niños de esto, alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces el tema realmente es de vida o muerte, así que sí, el llamado hay que hacérselo a todos los padres, a todas las madres, a todas las familias, a que se pongan la 10, y como lo acaba de decir la doctora,
El camino es buscar a profesionales que tengan todos los conocimientos médicos y que a su vez nos orienten a nosotros como padres, porque no nos las tenemos que saber todas. Pero si buscamos a un profesional, seguramente nos va a dar una guía y sabremos cuál es el mejor camino para ir de la mano con nuestros niños en esta etapa que finalmente nos llega a todos. Así, yo creo que lo decía muy bien ahorita Diana, hacernos de la vista gorda, hacerlo como que eso no nos va a pasar a nosotros. Son otras las chicas que van a quedar embarazadas, mi hija no. Son otras las chicas que van a ser abusadas, mis hijos no. Pensar que no te va a tocar, que eso no es contigo, es uno de los errores más grandes que podemos cometer, porque esto está en la vida, permeado para cualquier persona, pero que lo que sí te corresponde y lo que sí puedes hacer tú, que quizás otros chicos no hagan o sus padres no hagan, es tener esas conversaciones tempranas, es ir a acompañarlos al médico, al ginecólogo, a la EPS, para buscar ayuda profesional que los ayude en el camino. Lo que sí corresponde a nosotros es permitir que en los colegios comencemos a hablar del tema, que hagamos coequipo también en esa educación tan importante, que no solamente se basa en lo académico, sino que ese ser humano en lo personal también debe ser nutrido para que cuando salga a la calle y se le presenten situaciones incómodas, sepa decir, no, esto no me gusta, no me siento bien, tengo que irme, tengo que llamar a mi mamá, tengo que llamar a mi papá, porque me siento en la confianza de decir, me estoy sintiendo incómoda, esto que me dijiste me está pasando, ayúdame, ¿qué hago? Y es importante eso que dice Chloe, la confianza que le vamos a brindar a nuestros hijos, que sea una confianza pero bien robusta para que ellos se sientan en libertad y con toda la tranquilidad de podernos comentar, preguntar, cuestionar y que abiertamente podamos tocar temas que ellos piensan que quizás nosotros no vamos a poder interactuar con ellos, porque ese es el tema. Ellos, mis papás, ¿qué van a saber eso? Ellos no saben. Yo mejor le pregunto a mi amiga, le pregunto a internet. Ay, no, o sea, me está llegando la presión a mi oído y quiero darle las gracias a la doctora Nereida y a Diana por estar con nosotros en Entre Mujeres, pero acabo de acordarme de algo súper importante. No, pero espérate y te digo algo, te están llegando todas las presiones, amiga. Tus hijos ya tienen 11 años. Bueno, no, eso está clarísimo, pero a propósito de eso, mi hijo de 6 años, el menor, ¿qué días nos preguntó? Papá, es que no me acuerdo ni siquiera qué dijo previo a Pablo Escobar. Y mi esposo y yo lo quedamos mirando como, ¿y tú por qué sabes quién es Pablo Escobar? ¿Tú sabes quién es Pablo Escobar? Sí, el mafioso más grande de Colombia. Y le decía, papi, él no había nacido, o sea, nosotros, tus papás, no habíamos nacido cuando ese señor murió. ¿Tú de dónde sacaste eso? De YouTube. Claro. Entonces, señores, mi hijo tiene 6 años y esto es un contexto porque aplica para todos los temas. Aquí en Entre Mujeres vamos siempre a tocar temas de interés. Vale la pena que usted mañana se conecte con nosotros para seguir hablando de temas importantes. Gracias a todos. Feliz lunes. Muchas gracias. Chao, chao. Ay, Dios. No me... Uniendo la región. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.